Harun Mansukani, bienvenido. Debe decir bienvenido, amigo. Bien hallado, muchas gracias. Pues. Son muchas las conversaciones que hemos tenido, así que te damos la bienvenida también para hablar un poquito de salud mental y de muchas cosas que siempre sueles contar tú como psicólogo clínico especializado en trauma, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y con mucha experiencia también en jóvenes, adolescentes, en sexología, ¿no? Y sexualidad. Y bueno, pues queremos charlar un poco sobre la salud mental, ¿no? Pero antes me va a permitir, Harun, que te pregunte un poco por ti, ¿no? Sobre todo porque muchos de los que nos van a ver van a decir Harun Mansukani, bueno, ¿de dónde? Los que te conocen mucha gente, muchas personas. Pero los que no te conocen dirán, bueno, ¿de dónde ha salido Harun Mansukani? ¿De dónde viene? Pues mis padres ambos son de la India y yo nací en África, en Lagos, en Nigeria, y acabé aquí, llegué con 5 o 6 años, prácticamente. Llegué en el 75, justo antes del fallecimiento de Franco. O sea, y ya viviste todo, bueno, viviste no porque eras muy niño, pero... Bueno, pero recuerdo a mi padre con una radio de estas antiguas con una antena enorme sintonizando la BBC. Me acuerdo perfectamente de aquello porque las emisoras locales no daban noticias. Entonces él sintonizaba la BBC para saber qué iba a pasar con este país. Si iba a ver lo que estaba pasando. ¿Antes de decidir quedarse o ya cuando había... No, ella ahí se había decidido quedar. Y entonces había unas condiciones con Franco vivo y ahora no se sabía, claro, acuérdate, ¿no? Si aquello iba a involucionar, si no. Entonces, bueno, él como extranjero, como inmigrante, pues estaba preocupado por la situación y recuerdo aquella noche como tensa en mi casa. Sí, ¿no? Sí, sí. De a ver hacia dónde va este país, ¿no? ¿Va a ir para atrás? ¿Va a ir para adelante? ¿Qué va a pasar? Bueno, fue para adelante. ¿No? Fue para adelante. Afortunadamente, pero desde Nigeria luego hiciste un pequeño periplo, ¿no? Creo, ¿no? Sí, yo nací en Nigeria, estuve hasta los 3 años, después estuve en la India otra vez, y después vine a España, y después desde los 5 o 6 años que llegué aquí hasta los 14, 15, cada año pasaba unas semanas en Londres y prácticamente 2 meses en la India. Y luego hay una leyendo sobre, ¿no?, alguna entrevista que te hemos hecho y de hace bastante tiempo, había una buena anécdota sobre Casa Juan en la Carihuela, ¿no? Cuéntanosla. Sí, nosotros mi padre estuvo muchísimos años en Nigeria, entonces decidió ya mudarse. En Nigeria se ganaba dinero, pero se vivía muy mal. Y entonces uno se mudaba a Europa, ¿no? Y como buen indio, había esta relación de amor-odio con Inglaterra. O sea, toda la clase media india tiene esta relación de amor-odio, ¿no? Por un lado, fueron la generación que vio cómo se iban los ingleses de la India, entonces hay este odio hacia la potencia colonizadora y tal y cual. Y por otro lado, Londres es la metrópoli donde hay que estar. Entonces nosotros no íbamos a Londres, íbamos a vivir a Londres. Entonces nosotros estábamos en la India y mi padre estaba como traspasando, comprando cosas, tal y cual en Londres. Y en uno de estos viajes... Estaba el comercio como casi, ¿no? Sí, bueno, él en África trabajó en una serie de empresas y tal. Aquí se dedicó al comercio. Nosotros somos de la casta de los comerciantes. Si nos ponemos ya a hablar de casta, somos de la casta de los comerciantes. Sí. Total, la cuestión es que él estaba haciendo el traslado de Nigeria a Londres y su hermano estaba aquí. Porque su hermano pertenecía a uno de los primeros contingentes que llegó de Uganda, con Idi Amin. Es que esto podemos estar hablando ahora porque es divertidísimo cómo acaban los... Vamos a hablar, hacemos esto hablando de tu vida y luego ya hacemos otra. Y entonces en uno de estos viajes él paró a ver a su hermano. Londres, Nigeria, pues paró a ver a mi hermano en Torremolinos. Ningún plan para venirnos a vivir a Torremolinos. Y siempre cuenta que él se subió en Londres en el avión a 9 grados centígrados, 8, con frío, una lluvia, y aquí aterrizó a 17 y mi tío se lo llevó a comer a la Carihuela, a Casa Juan. Entonces él comiendo en Casa Juan, digo, yo, ¿dónde narices? Porque ella vivía en Londres, pudiendo venirme a vivir aquí. Y ahí, aquel día decidió que nos veníamos a Torremolinos. ¿Y la psicología por dónde te llega, no? Porque... ¿Por dónde me llega? La psicología me llega por un profesor, como tantas personas. ¿Estudiaste dónde? ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Torremolinos, en un colegio en el Miramar, después estuve en el Instituto de Torremolinos y yo siempre he sido de ciencia, de hecho hice hasta el BUP de ciencia. Pero en tercero de BUP, filosofía nos la dio un psicólogo que era un personaje, Pepe, de esto fascinante, y entonces de esto que yo llevaba 3 meses escuchando a Pepe absolutamente fascinado y dije, yo quiero ser como este. Como mi profe, ¿no? Claro, y le dije, ¿tú qué has estudiado? Me acuerdo perfectamente, me dijo, yo soy psicólogo, y dije, eso quiero ser yo. Y siendo de ciencias me cambié a psicología. Y desde entonces ya dedicado por completo a... Desde entonces ya
dedicado a la psicología, sí. A escuchar, ¿no? A escuchar. A escuchar, yo te iba a decir, a escuchar y aconsejar. Más que aconsejar, no dais consejos, ¿no? Sino No, intentáis escuchar y abrir ventanas, quizás, ¿no? Abrir ventanas para que cada uno descubra. Intentamos no dar consejos, el consejo lo tiene en la cabeza, pero intentamos no darlo. Bueno, primero es escuchar. Hay muchísima gente que solo con sentirse escuchada mejora y empieza a ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Con sentirse escuchada, validada. Un porcentaje de personas, eso es una parte del trabajo importantísima. Otro grupo de gente hay que escucharlos, que se sientan validados, que se sientan escuchados, y ahora hay que cuestionarles las maneras que tienen de hacer la cosa. Esta es la parte más difícil, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que la terapia tiene una parte que es un poco vicio, porque uno va a un sitio donde le escuchan, no le ponen, no le dan, Claro. no le hacen reproche, y uno verbaliza, empieza a soltar y Sí, y a veces tú puedes, sin quererlo, ayudar a que la persona se mantenga en una zona no adaptativa. ¿Qué es eso de no adaptativo? Bueno, cuando las personas vienen a consulta, en principio es porque están teniendo problemas de adaptación al mundo, a las relaciones, y se supone que la terapia te tiene que ayudar a funcionar mejor, a adaptarte. De hecho, es la crítica que se nos hace a los psicólogos, ¿no? Que adaptamos a la gente para un mundo loco. Pero a veces el escuchar a una persona que está anclada en una posición negativa puede hacer que esa persona se sienta ya totalmente validada por un profesional y ya se quede ahí. Entonces realmente le ayudas a quedarse en una posición que no es provechosa ni para él ni para la gente que tiene en su entorno. Y esto a los psicólogos nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta muchísimo. Esto lo aprendí por un familiar de una paciente que llevaba 1 o 2 años trabajando, que me dice, oye, ¿qué tal con fulanita? Digo, nada, muy bien. ¿Le estás trabajando la autoestima, no? Digo, sí, ¿por qué? Dice, porque tiene una autoestima que se ha puesto insoportable. Y para mí fue un shock, ¿no? Porque yo creía que aquella mujer iba muy bien. Y claro, ya hablando con la familiar, digo, no estoy ayudando a esta mujer. Claro. O sea, esta mujer está cada vez más convencida de que lleva razón. Y a Sí, esta mujer hay que cuestionarla en salir algún del momento. problema con el que llegó. Claro, yo tengo razón, el psicólogo me da la razón, todos estáis equivocados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso fue una de las primeras veces que yo empecé a decir, bueno, aquí hay algo que no cuadra. Y cuando formo a psicólogo, les recuerdo esto mucho, digo, escuchar, etcétera, pero después en algún momento tenéis que cuestionar, porque hay algo que no funciona. Hombre, yo creo que el momento, ¿no? El gran momento es después de soltar todo lo que uno lleva adentro, ¿no? O Claro. de verbalizar todos esos problemas, luego ya empieza de verdad, ¿no? La terapia, ¿no? Que Sí. es cuando, ¿no? Hay que empezar a responderse preguntas, ¿no? Sí. Y intentar encontrar formas diferentes, ¿no? Y ver qué te impide hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? ¿Y cuál es la salud, el estado de salud, de la salud mental ahora mismo? Tú que cuando recibes ¿han cambiado, el perfil de tus pacientes ha cambiado últimamente en los últimos años? Es decir, ¿cómo percibes tú la salud mental, ¿no? de estos tiempos? Bueno, Nuestra sociedad. el perfil ha cambiado completamente, ¿no? De entrada, antes el que venía el psicólogo venía casi a escondida, no quería que lo viese en la sala de espera, y por tanto venía gente que se encontraba muy mal o era muy empujada, ¿no? Eso ha cambiado a personas que prácticamente las primeras de cambio están yendo al psicólogo, ¿no? Claro, ahora parece que incluso el que no va, ¿no? Es el que está El raro. extraño, sí, el raro, sí. ¿no? Pero además te digo una cosa, ¿eh? La gente que está peor no suele ir al psicólogo. Porque ten en cuenta que para ir tú tienes que plantearte que algo no va bien y tienes que plantearte que alguien te puede ayudar a cambiar. Entonces, si tú no llegas a eso, hay personas que no llegan a eso, están tan convencidas de que lo que están haciendo es correctísimo. No necesitan cambiar, no necesitan... Ellos que van a necesitar, a mí el psicólogo que me va a contar, yo sé más que el psicólogo, igual que sé más que, yo que sé, que el fontanero cuando viene a arreglar algo, ¿no? Esta gente no va nunca. Entonces, ahora sí no va, igual es que eres un narcisista. Un narcisista. Te iba a preguntar más tarde, pero ya que lo has comentado, vivimos en estos tiempos, ¿no? Como una sociedad muy narcisista, ¿a qué crees que has debido y qué? Bueno, Occidente siempre ha sido más narcisista que Oriente, ¿eh? Pues podríamos hacer un análisis histórico, vamos, esto es una cosa asumida, ¿no? Las culturas orientales siempre han sido más colectivistas y más... y no necesariamente es bueno esto, ¿eh? Las personas estaban muy sometidas a la familia y a la sociedad, ¿no? Sí. En Oriente, mucho más que en Occidente. En Occidente también, eso ha cambiado. Pero bueno, Oriente siempre ha estado mucho más cerca de enfatizar el yo, ¿no? Y el logro. Y si nos volvemos más occidentales dentro de Occidente, Estados Unidos es quizás la cuna del emprendedor, el tío hecho a sí mismo, o sea, todo esto es yo, ¿no? Entonces Occidente siempre ha sido más yoica
Pero en los últimos tiempos, en las últimas décadas, ¿qué ha ocurrido? Primero, las estructuras sociales se han ido debilitando, ¿no? Hace 30 años, 40 o 50 en España podemos pensar que lo que decían los demás, los vecinos, etcétera, era súper importante. Esto tiene cada vez menos importancia, ¿no? Tenía muchas cosas negativas, pero quizás contrapesaba ese yo, ¿no? Y en los últimos años, las últimas décadas aún más, el bienestar, el que yo esté bien, el que yo me encuentre bien, la salud mental, todo esto es positivo, se ha convertido tan central. La prioridad, ¿no? Sí, que el yo es ya, prácticamente empezamos y terminamos en el yo, ¿no? Entonces estamos en una sociedad, como sociedad más narcisista que nunca antes. Las redes, además, han facilitado, ¿no? Porque estoy todo el rato pues subiendo contenido de lo que yo hago, de mis opiniones. El yo Pero es... no sé si estaré en lo cierto, pero quizás pueden que acudan a un psicólogo más que personas narcisistas, que yo creo que van pocos narcisistas, ¿no? Un psicólogo, no lo sé, ahora me lo digo. Pero sí muchas personas que sufren a narcisistas. Sí, ¿no? eso sí. Hay muchas personas que sufren al narcisista y van hay que ayudarle a que, si no pueden romper, pues que estén lo mejor posible. No, pero a veces también gente con rasgos bastante narcisistas. ¿Pero se dan cuenta de ello? ¿O? No, vienen quejándose de los demás. Pero bueno, ahí también nosotros se lo hemos facilitado, ¿no? La teoría del apego, que es fantástica, pero también te permite culpar a tus padres de todo lo que te pasó, ¿no? No la teoría, o sea, no le coloquemos ese muerto a la teoría, pero como tal lo permite, ¿no? Entonces tenemos gente que viene a consulta que te dice, yo, mi madre, mi padre, y no salen de ahí, ¿no? Y esta es una postura muy narcisista, ¿no? En la que yo estoy echando fuera. Ojo, aquí hay matices, sí. Sí, hay personas que realmente han tenido, no sé, la mala suerte de nacer en una estructura familiar desastrosa, ¿no? Pero no todo el mundo. Entonces hay personas que están ahí, en esa postura, ¿no? En la postura de sentirse víctimas sin posiblemente serlo, ¿no? Con todo el respeto hacia las personas que sufren victimización del tipo que sea, ¿no? Ahora siempre reclamábamos que más atención a la salud mental y yo creo que se ha conseguido de forma bastante rápida. Incluso en el mundo del deporte, por ejemplo, el que no está muy presente la salud mental y cada día. Pero ¿no crees que hay un exceso ya de salud mental, de autoayuda, en las redes sociales hay muchísimo impacto de lo que hay que hacer, lo que tenemos que decir, pensar, cómo tenemos que relacionarnos, cómo tenemos que relacionarnos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros... A ver, primero, hay mucha atención a la salud mental, pero realmente no hay la respuesta que la sociedad exige, ¿eh? Los servicios públicos están colapsadísimos y los servicios privados también. Entonces sí, los deportistas de élite sí que tienen mucha atención, los demás está la gente muy concienciada, pero realmente no hay una respuesta, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, siempre que estamos hablando de responder para la salud en general y la salud mental, llegamos tarde. O sea, realmente lo que tenemos que estar es previniendo, ¿no? Esto hay el psiquiatra que lleva todo el área de Gibraltar a Algeciras, en una charla fantástica que dio hace poco que hicimos en un congreso, decía, esto es como si tenemos un barranco enorme, ¿no? Y la gente se despeña por el barranco, entonces nosotros ponemos al fondo del barranco un hospital con todos los mejores especialistas del mundo. Pero al fondo del barranco. Claro, a medida que la gente se despeña, los vamos tratando y dice, bueno, al final estará colapsado con lo fácil que sería poner una barandilla en el barranco arriba, ¿no? Y la barandilla sería la prevención. No, realmente a nivel de prevención todavía no estamos donde deberíamos estar y desde luego estamos muy lejos de responder. ¿Significa eso que hay una cierta frivolización de la salud mental, de la atención? Es decir, hay una cierta visión de resolución a posteriori, ¿no? Muy típica de nuestra sociedad también occidental yoica, ¿no? Que es decir, nos estamos acostumbrados a que tú haces barbaridades y cuando te pones malo te tomas una pastilla. O sea, siempre llegamos tarde, ¿no? Y con la salud mental un poco estamos también ahí, ¿no? Sea desde la psiquiatría, sea desde la psicología, sea en los fármacos, sea en la terapia, al final estamos trabajando cuando la gente ya tiene la patología, ¿no? En lugar de quizás prevenir. Y lo que sí, con lo que tú decías, ¿qué aspectos negativos puede tener este fijarnos tanto en la salud mental? Si realmente nos fijásemos en la salud mental, ese no es el problema. El problema es que estemos ahondando en esa cultura del narcisismo, del yo, ¿no? Entonces, yo creo que podemos tener ambos extremos, ¿no? Personas que necesitarían mucha más atención y que no la están teniendo, y quizás personas que la atención que hay les lleve a centrarse tanto en sí mismos que realmente tampoco les estamos ayudando nada, ¿no?
Pero yo creo que si hace 10 años le preguntas a muchas personas por la dopamina, oxitocina, el cortisol, la gente diría, pues no tengo ni idea de lo que me está hablando. Hoy todo el mundo, ¿no? Sabe o maneja esos términos y actúa tanto la química en todo, no solo en nuestras cabezas, ¿no? Que por supuesto, pero en las relaciones con las otras personas, relaciones de pareja. La respuesta es que sí. A ver, desde nuestra óptica todo es química, o si me apuras todo es material, es química, ¿no? Lo que ocurre es que la química es complejísima en el cerebro y, claro, como suele pasar en casi cualquier profesión, tú no puedes trasladar la complejidad, tú tienes que simplificar, ¿no? Entonces simplificamos y realmente lanzamos frases que sin ser incorrectas no son correctas tampoco, ¿no? Serotonina, la depresión, bueno, ahora hay... Después de 25 años de estar con los antiserotonérgicos, hay bastante cuestionamiento dentro de la disciplina científica de que la serotonina juegue el papel que pensábamos que jugaba. ¿No? Bueno, la ciencia progresa así, ¿no? Ahora sabemos que la aspirina posiblemente tenga una intervención sobre el cáncer. Después de estar 60 años tomando aspirina. Y recomendando una aspirina al día. Exactamente. Sí. Entonces... la química influye sin duda, ¿no? O sea, realmente, además, lo que pasa es que tendemos a pensar en formato binario, ¿no? ¿Qué es? ¿Química o relaciones? No es lo mismo, son dos caras de la misma moneda. O sea, las relaciones... Pero sí es cierto que los mensajes que lanzamos, yo el primero, sí. Voy a muchos sitios, bueno, son mensajes muy simplificados, para un órgano que está muy lejos de que lo podamos entender todavía, ¿eh? Sí, pero yo me refería también a esa especie de Star Sister que hay como de... muchos psicólogos se han convertido como en grandes estrellas también, grandes comunicadores, la persona vitamina, la persona tóxica. Es decir, yo creo que hay una reducción de los términos tanto, ¿no? Que parece que todo es bastante sencillo, ¿no? Y que todo se reduce a que tengo que activar mi generación de dopamina y que con eso, ¿no? Soluciono. Sí, sí, totalmente. Por un lado, sí, hay muchos psicólogos, no sé si yo hasta cierto punto, que somos simplificadores y te dedicas a dar, ¿no? Grandes eslóganes. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es un reduccionismo, no solo una simplificación. Estamos reduciendo problemas muy complejos a un lenguaje muy sencillo, una sola frase, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y ahora, por ejemplo, hay una crítica que también entiendo perfectamente, de que no nos podemos centrar solo en esto, ¿no? O sea, vale, la dopamina te sube o te baja, pero ¿qué hay en tu vida? Que me estás ganando 900 euros al mes trabajando. Pues, igual viviendo en casa de tus padres. Claro, igual el problema no es la dopamina, sí, que te ha bajado, pero lo raro sería que no te bajase, ¿no? Igual tendría un trastorno maníaco depresivo si no te baja. Vamos a dar un pequeño paso, ¿no? Vamos a ir viendo... Vamos a ir, digamos, transitando por la vida, ¿no? De diferentes generaciones. ¿Crees que está cambiando el modelo de pareja tradicional? ¿No? Yo creo que podemos coincidir en que sí, pero ¿hasta qué punto crees que está cambiando el modelo de pareja, ¿no? El modelo de pareja está cambiando en el sentido de que se ha ampliado. O sea, toda pareja es un contrato, ¿no? Contrato implícito, pero un contrato en el que hay cosas permitidas y cosas que no lo están. Hace 40 años había un contrato único. Es decir, todo el mundo sabía más o menos a qué atenerse, ¿no? Tú te casabas y era ta. Y todo el mundo, pues, te tenías que casar, tenía que ser matrimonio hetero, la infidelidad, etcétera, pareja abierta, olvídate. Había una estructura. ¿Qué vemos ahora? Que hay muchas más posibilidades, ¿no? Eso no quita que posiblemente una mayoría de personas sigan estando, pues no sé si cerca del 80%, puede que más, en un modelo muy heterobásico, que dirían mis niñas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchas más alternativas, hay diferentes modelos, ¿no? Entonces realmente ahora hay diferentes contratos de pareja y quizás ese es uno de los problemas, que una de las primeras cosas que habría que hacer es explicitar... A ver, adentrémonos en eso, en los diferentes modelos. Bueno, pues tenemos desde personas que están en el poliamor, de manera que lo afectivo no es exclusivo de tu pareja, esto sería impensable hace 30 años, gente que están en la pareja abierta sexual, por supuesto, personas de género X, etcétera, incluso modelos que ya trascienden la pareja y que son pues poliamorosos de 3-4 personas, dentro de incluso de las parejas tradicionales que está permitido y que no varía muchísimo. Entonces, bueno, el modelo se ha ido abriendo, ¿no? Y ya cada uno puede ir ahí determinando dónde quiere estar.
Mucha gente dice o piensa que las parejas abiertas siempre hay uno que sufre y otro que disfruta, ¿no? De ese modelo, ¿no? ¿Eso es verdad o...? En un porcentaje alto de pareja hay uno que sufre y uno que No solo en la pareja abierta, No sino solo. cualquier tipo de... Esto lo decía Antonio Galeano, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo la charla que daba, que decía ahí siempre un amante y un amado, ¿no? No sé si en todas las parejas, pero esa tendencia de hecho, en psicología nos ponemos un poquito más científicos y lo llamamos la dinámica del perseguidor-perseguido, ¿no? O sea, como tal, el amante-amado de Gala. Bueno, las parejas tienden con facilidad a no estar perfectamente equilibradas. Cualquier relación entre humanos que esté perfectamente equilibrada no es fácil, ¿no? Ocurre, sí, posiblemente en algún lugar entre 1 de cada 100, 1 de cada 1000 parejas, no sabemos exactamente. O sea, hay parejas de larga duración que son muy felices juntas, pero proporcionalmente no son muy amplias, ¿no? Entonces tenemos esa dinámica. La pareja abierta, pues también tiene una dinámica quizás parecida y es posible que haya más sufrimiento o menos, no lo sé, depende también, ¿no? Bueno, son modelos que intentan de alguna manera dar solución a una realidad. Y es que el modelo tradicional de pareja no estaba haciendo feliz a la mayoría, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Forma parte ya del pasado el concepto de matrimonio para toda la vida? Bueno, realmente nosotros ya el formato más frecuente en nuestro tiempo, en los países occidentales al menos, es lo que llamamos la monogamia secuencial. O sea, la mayoría de las personas están en relaciones monógamas en general, pero esa monogamia no es ya una monogamia única de qué tal. Lo más frecuente es la monogamia secuencial, en la que yo voy cambiando cada X años de pareja, o cada 20 o cada 10, pero desde luego yo no he tenido una sola pareja sexual. Eso ya es quizás la anomalía, ¿no? Entonces, si nos centramos desde ahí, el modelo pareja único, yo solo me acosté con tu abuelo, que habría que haberle preguntado al abuelo, que igual no responde lo mismo, pero ese modelo... Probablemente no. Ese modelo, desde luego, ha muerto. Lo cual no quita para que un porcentaje alto de gente siga prefiriendo la monogamia, que además ha sido lo más frecuente en la historia de la humanidad, ¿eh? Por encima de otros modelos, sí. Así, cuando precisamente se cree lo contrario, ¿no? Que por ser animales, ¿no? Tendemos más a la poligamia que la monogamia. Bueno, ahí hay toda una serie de investigaciones que nos podíamos... Ahí ¿Tu podemos hacer opinión? un programa, ¿Tu ¿no? opinión? No, mi opinión es irrelevante. O sea, quiero decir, hay elementos científicos que nos dicen, ¿no? No, nosotros somos una especie a mitad de camino entre la poligamia y la monogamia. Nosotros venimos evolutivamente de especies polígamas, pero tenemos toda una serie de rasgos que nos dicen que nosotros en algún momento hicimos una transición a una monogamia mantenida durante una serie de años, ¿no? Por ejemplo, me pongo un poco técnico, si lo tenéis que cortar ahí, el dimorfismo, ¿no? En las especies de mamíferos, cuando hay una poligamia, el dimorfismo, o sea, la diferencia entre los machos y la hembra es muy grande. Nosotros tenemos un dimorfismo bajo, compararlo con los leones, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre el macho y la hembra es muy grande, porque en los mamíferos los machos tienden a competir y se tienden a desarrollar rasgos muy agresivos, ¿no? El elefante marino pesa 3 veces lo que la elefanta marina, o los chimpancés machos tienen unos colmillos mucho más grandes. Nosotros no tenemos colmillos, ni tú ni yo. Lo cual dice que somos una especie poco dismórfica. O sea, realmente eso estaría hablando de que los hombres competíamos menos. Entonces es una relación monógama, ¿no? Otra clave súper interesante de nuestra especie, casi única, es que nosotros, desde un punto de vista biológico, sexo y reproducción no van unidos. Mal que le pese a algunas confesiones religiosas, por ejemplo, ¿no? Bueno, a confesiones religiosas varias, ¿no? Y esto es así, es un dato científico. ¿Por qué no va unido? Porque la hembra humana no solo no muestra su fertilidad, por ejemplo, como los gibones, ¿no? Que se le hinchan los genitales y tal, sino que esconde su fertilidad. De una forma natural es absolutamente imposible saber cuándo una mujer está en estado fértil o no. ¿Por qué esconde su fertilidad? ¿Y por qué el deseo se ha ampliado de manera que la hembra humana, estamos hablando en términos antropológicos, tiene deseo en cualquier momento del ciclo? Porque el sexo está cumpliendo una función diferente de la reproducción. ¿Pero está evolucionando también? Bueno, ha evolucionado. El ver hacia dónde evolucionar es distinto. Pero esto nos dice
que posiblemente el sexo también cumplió una función de monogamia, ¿no? De mantener a la pareja unida. Y el tercer elemento es el enamoramiento, que sabemos que dura de 2, 3, 4 años, que es el tiempo justo para que los niños se hagan más dependientes. Total, nosotros seguramente hemos evolucionado de una poligamia a una medio monogamia, acordándonos que cuando hablamos de poligamia y monogamia hablamos de poligamia y monogamia social, no sexual. A ver, ¿qué diferencia? Toda la del mundo. Los pájaros son, prácticamente el 90% de las especies de pájaros son monógamos. Monógamos sociales, forman pareja de por vida, pero al el ADN a los polluelos. En primera camada, aproximadamente el 10% de los polluelos son de un macho distinto del que está allí cuidando a la cría. En segunda camada, estoy generalizando, un 20% y en tercera camada un 30%. O sea, una cosa es tu pareja social con la que tú crías a tus crías y otra cosa es con quien tú... Tienes tus polluelos. Claro. Entonces, esa estrategia evolutivamente es súper interesante. Por un lado, hay un macho ayudándome a criar, pero por otro lado, yo no juego todo al mismo boleto de la lotería, porque como este tenga los genes malos, ¿qué hacemos? Entonces, yo diversifico. Y seguramente los machos también están haciendo lo mismo. Entonces... somos seguramente una especie que está ahí, entre una monogamia social, al menos durante un tiempo, pero no necesariamente una monogamia sexual. Si no, no habría problemas, ¿no? ¿Y cuántos problemas tenemos? Permanentemente, ¿no? Has hablado del amor, ¿no? Y te he leído, te he escuchado decir, bueno, primero que el amor romántico hay que... Bueno, hay frases incluso que dice que el amor romántico hay que descartarlo por un lado. Y luego otra que me llamó mucho la atención, que dice que la pareja empieza cuando acaba el enamoramiento, ¿no? La pareja estable empieza cuando acaba el enamoramiento. Antes hay eso, hormonas, fantasía, ¿no? Imbecilidad mental transitoria, que lo llamaba Ortega. Entonces, eso es lo que hay antes. Química, ¿no? Química que te hace estúpido, ¿eh? Sí, te reduce las capacidades cognitivas, luego los frontales está inhibido. Bueno, lo que tú has visto en cualquier amigo o amiga que se enamora profundamente, ¿no? Si has estado con un amigo o una amiga que se enamora profundamente, se ha vuelto un lelo de repente, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa durante el enamoramiento, que es una fase que nos permite intimar muy rápidamente con un desconocido o una desconocida. Realmente tú te enamoras de alguien y posiblemente a las 24 horas puedes pasar mucho tiempo con esa persona, que no es fácil, ¿eh? Entonces, el enamoramiento permite intimar con mucha facilidad y se extiende, pensamos de forma natural, hasta que los bebés nacidos tienen unos 2 añitos, que es cuando ya han dejado de ser. Esa es la función evolutiva del enamoramiento. Si queremos tener parejas más allá, la pareja empieza cuando el enamoramiento acaba. ¿Y cuáles son tú ves al otro, ¿no? tus pacientes que llegan o sea, ¿dónde están las bases de esa pareja, ¿no? Una vez pasado el enamoramiento. Bueno, las bases de esa pareja tienen que ver hablamos de 3 elementos, ¿no? Que son los que valoramos desde hace ya muchísimos años en las parejas. Uno tiene que ver con los niveles pasionales, ¿no? Una cosa es que el enamoramiento acabe y otra cosa es que la pasión desaparezca y mi pareja sea mi primo, ¿no? En nuestro entorno, por lo menos cultural, eso no es una pareja deseable. ¿Y de qué depende esa pasión? Bueno, una parte no está bajo nuestro control, para bien o para mal, esto funciona así, pero otra parte sí, o sea, se puede mantener a través de toda una serie de actividades, unos niveles pasionales más o menos. A ver, vamos a concretar más. Eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si no hemos llegado a un punto de hartazgo absoluto, pues nosotros ponemos a las parejas a hablar de sexo entre ellas, a comentarse cuáles son sus preferencias, sus gustos sexuales, a buscar un espacio para intimar físicamente, a intentar ver cuáles son las cosas que más o menos impiden esa conexión, ¿no? Entonces ahí se mantienen unos niveles pasionales más o menos en pareja estable. Esa sería una pata de la mesa, ¿no? La otra es la compatibilidad. El compañerismo, la capacidad de disfrutar juntos, de hacer cosas juntos y además de tolerar que, bueno, que cada uno esté por su lado, su vida, ¿no? También. Y la tercera pata es el compromiso, que mucha gente se le olvida. Y yo puedo tener, sorprendentemente, mucha pasión con alguien, mucha compatibilidad, pero yo no ser una persona que quiera compromiso. Y esto hay gente que no lo entiende, pero si nos llevábamos súper bien y lo pasábamos súper bien y ha pasado ya, pues tiene bajo compromiso. ¿Y el nivel de compromiso, o sea, está bajando en los últimos años, en las últimas generaciones? Me voy a arriesgar, me voy a hacer viral. Pero, y además quiero, antes que nada, vamos a empezar a hablar de esa generación de la que hemos estado hablando ahora mismo, en el sentido de esa que se enamora, tiene ese proceso de enamoramiento, decide
tener hijos, vivir juntos, están juntos durante la crianza, pero luego es difícil, ¿no? Cada vez son más las parejas que se separan, ¿no? En ese proceso, ¿no? A ver, y me decías que ibas a ser viral, ¿no? Sí, no, pero me lo he pensado después. No. Entonces no tenía que haberte interrumpido. No. ¿Te da igual que Sí. me hundan profesionalmente? No. Venga, ánimo. No, a ver, ahí hay diferencias. Por un lado, es sano que el compromiso haya abajo. Quiero decir, El aguantar, ¿no? El compromiso Claro. como sinónimo de que aguanto toda la vida. ¿no? yo todavía, casi al principio, vi a una paciente que su pareja era una violencia de género absolutamente manifiesta. Quiero decir, le pegaba, barbaridades. Y esta señora fue a hablar con su párroco, nada en contra de la iglesia, pero en concreto fue a hablar con su párroco, que le dijo: hija mía, Dios te ha puesto para que lo lleves por el buen camino, ¿no? Entonces, esto pasaba, estoy hablando en los años 70, 80, ¿eh? Entonces, esa parte hay que estar agradecidos que no Ya va a ser funcione la así, historia. ¿no? Antes la gente aguantaba y aguantaba y aguantaba y es lo que había. Entonces, ese compromiso que tenía que ver con la familia, con el tal, ha disminuido, no ha desaparecido, pero ha disminuido y es de agradecer, ¿no? Pero puede que haya también una parte del compromiso que haya disminuido y no sea exactamente por esto, ¿no? Primero, sí es cierto que nuestra cultura es cada vez más narcisista, y esto parece que lo es. A la persona narcisista le cuesta más comprometerse, sobre todo si ambas son narcisistas. Bueno, porque el narcisista es yo, y si tú eres tú, pues tú y yo, como pareja, lo tenemos complicadísimo. Uno de los dos tiene que estar en el perseguidor, ¿no? Y después, la segunda variable que también estamos viendo es que las relaciones de intimidad son cada vez más complejas y más difíciles, ¿vale? Cada vez nos cuesta intimar más. En general, las sociedades, a medida que se desarrollan, se vuelven menos íntimas. Hay una casi correlación entre el nivel socioeconómico y el nivel de intimidad. Mientras más dinero tienen, menos íntimas. De entrada, pues tienen una casa más grande y el vecino está allí a lo lejos. Y si vives en una favela, pues seguramente, por poner dos ejemplos un poco drásticos, ¿no? Pero además, nuestras sociedades están haciendo más distanciantes, seguramente por las redes, etcétera. Entonces, sí que vemos que hay una cada vez mayor intimidad y una cada vez mayor dificultad para estar en intimidad, ¿no? Y entonces esto también está haciendo posiblemente que el compromiso sea más difícil, ¿no? Y después, si estamos en el bienestar feliz constante, esto es totalmente incompatible con las parejas, ¿no? Porque la pareja, estábamos diciendo Eso que hay yo que creo currárselo. a mí me da la sensación de que eso es un matiz bastante importante, ¿no? Sí, porque estaba hablando de que la pareja hay que currársela, que el que no quiera que no se la curre, pero si quieres tener una pareja a largo plazo, te la tienes que currar, ¿no? Entonces, claro, si yo no estoy por la labor de currarme en nada, sino aquí hay que hacer la experiencia que yo viva, pues todo seguramente vaya a encontrar la pareja. Dicho todo esto, hay un bloque de chavales que vemos que están tendiendo a tener relaciones de mayor compromiso que las generaciones anteriores. Sorprendentemente. 20 y tantos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, gente que empieza con una pareja, pero con 16, 17, y todavía nos queda horizonte histórico para ver, pero que están en 27 y llevan 10 años con la misma pareja. Y esto a lo mejor hace una generación, o sea, hace 5 añitos, ni siquiera una generación, era muchísimo menos frecuente, y esto lo estamos viendo también, ¿no? Puede ser también. Es decir, que puede haber ciclos, ¿no? Es decir, si ahora estamos viviendo un ciclo de muchas separaciones, de poco compromiso, ¿no? De esa independencia, no sé si quieres hablar también de la independencia dentro de la pareja, ¿no? O de la autonomía. Puede haber ciclos, ¿no? Que vuelvan un poco a un Sí, poder. puede haber ciclo, y al final la pareja es también un refugio contra la incertidumbre. Entonces, posiblemente en tiempos de mucha incertidumbre, la pareja se convierte en un baluarte, ¿no? Esto es otro elemento que en principio no tiene que ver con las relaciones, que están muy por encima, pero esto también lo vemos, ¿no? En situaciones de incertidumbre, la gente se refugia. Y uno de los sitios donde te puedes refugiar es en la pareja, porque creas ahí un poco esa cúpula, ¿no? Que en la que el resto del mundo está fuera. Entonces, bueno, todo esto puede estar jugando. Sabemos que los jóvenes tienen cada vez más sensación de incertidumbre. Sea real o no, sea objetiva o no, ellos la sienten así. Entonces, Bueno, son los primeros jóvenes que van a vivir peor que sus padres, ¿no? no lo sabemos, pero es lo que le estamos diciendo constantemente. ¿Y tú crees que no? Yo creo que no lo sabemos, pero yo Bueno, creo... en el caso, por ejemplo, económico sí se sabe, ¿no? Es decir, acceso a la vivienda cada vez más difícil, ¿no? Yo creo que
Una opinión Me muy parece personal. bien, no, que me parece Una estupendo. opinión muy ¿no? Que personal y discrepes además, de si eso, me ¿no? apuras, casi sin mucho dato que respaldarla, ¿no? Y autocrítica con mi profesión. Nosotros somos la primera generación de padres que vivimos desde una angustia que no es normal, ¿vale? La angustia que yo paso, mi padre no la pasaba. No la pasaba. Mi padre se enteraba de alguna cosa y me amenazaba con un guantazo o me lo daba, pero no se angustiaba. Yo y mi pareja vivimos en una angustia permanente. O sea, la niña se acaba de sacar... Ya somos dos. Claro, mi hija se acaba de sacar el Interrail y ayer con toda la emoción del mundo enseñándonos todo el Interrail, tiene 17 años, que se va este verano, ¿no? Y yo veía a Tere, a mi pareja, que estaba, ay, qué bien, pero le temblaba la barbilla porque tal y como la niña se fue, le digo, ¿qué te pasa? Y dice, yo voy a tener que tomar algún ansiolítico cuando la niña se vaya, ¿no? Entonces vivimos en una angustia permanente. Yo no sé hasta qué punto somos la generación más sobreprotectora que ha habido. La más. Y hemos construido, ¿no? una generación. Y nosotros hemos, yo creo que como padres o generación de padres o generación de viejunos, como dirían mis niñas, vivimos en esa angustia y yo creo que se la hemos trasladado a esta gente, ¿eh? Y no sé si tenemos la certeza de que van a vivir peor, pero nosotros estamos desde esa angustia todo el rato. Pero incluso en mensajes diarios, te hablo de mí, ¿eh? Sí, sí. Tienes que estudiar que el día de mañana, tienes que estudiar que la inteligencia... Estamos con un nivel de angustia que tiene que ver con ese nivel de sobreprotección, que la sobreprotección al final es una solución a la angustia también. O sea, nosotros como padres hemos sido una generación angustiosa, ¿no? ¿Y crees que estamos descargando en nuestros hijos, ¿no? O hemos estado descargando también en nuestros hijos Yo creo que toda sí. esa ansiedad, toda esa frustración a lo mejor? Yo creo que le hemos descargado una angustia. Vale que puede que a lo mejor vivan peor que nosotros. Está por ver. E insisto, está por ver, ¿eh? Pero también se nos olvida un poco cómo vivíamos nosotros. Quiero decir, yo qué sé, yo me fui de casa, una mano delante, una detrás, y además sin poder volver a mi casa. Era, ¿no? Mi padre era de los si te vas, te vas. ¿No? Y tú lo asumías y esto era así. Pero si nos vamos a la generación anterior, que simplemente 2 generaciones, la de nuestros padres con respecto a nuestro abuelo, a ver, igual me estoy equivocando. Pero no es fácil que nuestros hijos vivan como entonces. Sí, y sin embargo, le hemos transmitido la hecatombe mundial, ¿no? Yo creo que hay un matiz, te comento un hecho que yo creo puede parecer anecdótico, pero a mí me parece importante. En mi época, los padres no iban a ver a su hijo jugar ni a fútbol, ni a baloncesto, ni nada. Es más, yo creo que mi padre no me vio nunca jugar al baloncesto, creo. En cambio, los padres de ahora, o sea, tienen auténtico pánico y angustia a perderse un partido. Yo creo que no tanto por ellos, sino por el qué dirá el hijo o incluso qué dirá su entorno, ¿no? Entonces, eso ¿qué genera? Que eso, ahí tiene que pasar algo, ¿no? Cuando una generación en la que crecimos, bueno, con cierto desapego, podemos llamarlo, de mutuo, de los padres de los hijos de los padres, y ahora es todo lo contrario, ¿no? Sí, mi padre nunca fue tampoco a verme nada, pero no era ni extraño. Pero es que nadie se sorprendía por eso. Nada. Mi madre fue una vez porque iba a la vecina, porque salía su hijo también en una obra que hicimos, y te digo, voy con mi amiga, tal y cual. Pero no iban a ningún sitio, no. Y nosotros, sin embargo, estamos desde la culpa. Y esto ha llevado a esta crianza tan tremendamente sobreprotectora que tenemos, por un lado, que la sobreprotección esto es una forma de maltrato. Esto se puede desarrollar, ¿no? Pero nos cuesta asumir esto. La sobreprotección es una forma de maltrato, porque incapacita al niño o a la niña al final para funcionar en el mundo, ¿no? Y nosotros hemos sobreprotegido desde nuestra propia ansiedad, ¿no? Ya te digo, unos niveles de ansiedad que yo creo que, por lo menos, cuando yo miro para atrás, yo no recuerdo ni en mis padres ni lo que mi padre me contaba del suyo, ¿no? Donde la angustia era aún menor, ¿no? Era como hecho de la calle y vive la vida. En parte, la psicología ha tenido que ver. Y una de las teorías más importantes que tenemos en psicología, yo soy un gran defensor de esta teoría siempre, es la teoría del apego. Yo creo que tiene que ver con esa angustia en la que vivimos los padres ahora, ¿no? En la que de repente, claro, temas como hay que validar al niño, etcétera, que son ciertos, no estoy diciendo que no lo sean, nos han llevado a un punto de estar con esta angustia constante y quizás hacer esta crianza que yo lo que peor veo es haberles transmitido la certeza de que el mundo se va a ir al garete. O sea, le hemos transmitido esta certeza de una manera, pero si lo piensas, ¿tenemos esa certeza? Yo no la tengo realmente. No sé, igual ahora viene alguien luminoso y nos da unos datos económicos que nos aseguran que, pero realmente van a vivir tanto peor, no lo sé, no lo tengo claro. Pero a ellos los hemos convencido de esto. Y ellos viven en una incertidumbre tremenda.
a veces ni siquiera en una incertidumbre, ¿no? En una certidumbre de desastre que viene, ¿no? ¿Cómo calificaría la salud mental de esa generación, ¿no? Que hoy está siendo, son padres ahora, están comenzando relaciones, son padres y están, digamos, saliendo a, ¿no? Te iba a decir no a la vida, pero sí a la vida adulta, de verdad, ¿no? Eso, ¿cómo ves el estado de salud? Bueno, ahí ha habido un gran cambio, ¿no? Los trastornos más frecuentemente diagnosticados hasta prácticamente la década de los 90, desde que tenemos registros históricos, o sea, prácticamente un siglo, han sido los de la depresión, ¿no? Melancolía en su momento, depresión. Y aproximadamente a finales de los 90 cambió esa tendencia y cada vez los trastornos que más diagnosticamos son de ansiedad. Entonces, este cambio sabemos que se ha producido, sobre todo en las sociedades occidentales, pero ya a nivel mundial, ¿no? Y esto es interesante porque tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Con haber transmitido incertidumbre, con esta crianza sobreprotectora que también transmite incertidumbre. Entonces, este es quizás el gran cambio, ¿no? Una generación en ese sentido, a nivel generacional, comparada con las anteriores, posiblemente más ansiosa, ¿no? Por otro lado, también tenemos la generación quizás más consciente de la salud mental. Y entonces tenemos grupos donde vemos gente muy, muy equilibrada, bueno, porque han crecido en un entorno bastante sano o se les ha cuidado mucho, pero no ni de lejos hemos conseguido lo que hubiésemos querido conseguir, ¿no? Que los índices de salud mental hubiesen mejorado. Sabemos que los índices objetivos empeoran. ¿Y no crees que en los jóvenes hay una presión, ¿no? Porque tengo que ser padre o madre, tengo que tener la pareja, tengo que tener mis amigos, tengo que divertirme, tengo que trabajar, tengo que irme. Es decir, que hay como una presión, ¿no? Muy grande sobre todo lo que tienen que conseguir, ¿no? Y yo creo que esa presión era menor en otras generaciones, ¿no? Sí, quizás la gente más joven, además en España en particular, que tenemos este sistema loco educativo, ¿no? Donde todo el mundo va a la universidad con unas selecciones brutales. Hay una presión muy fuerte hacia eso, ¿no? Que además empiezan muy jóvenes, ¿no? En bachillerato empieza. O antes, ¿no? Y empieza con los padres, ¿no? Que metemos a los niños en colegios bilingües rápidamente, en guarderías bilingües, ¿no? Guarderías que ya te aseguran que el niño va a tener un CI más alto. Nos hemos vuelto un poco locos en eso, ¿no? Y esa parte de la presión sí que la noto yo mucho en ellos, ¿no? Yo recuerdo cuando yo hice la carrera, no sé tu caso, casi podías optar a lo que tú quisieses con unas notas medio correctas, ¿no? Esta gente tiene súper claro, mi hija lleva desde cuarto la carrera que quiere hacer, las notas que hacen falta, la universidad es donde se da esa carrera, o sea, un nivel de conocimiento que yo creo que yo me lo empecé a mirar después de la selectividad. Tía, ¿dónde vamos, no? Prácticamente. En ese sentido la presión ha aumentado muchísimo, ¿no? Y vamos a dar el salto a los adolescentes, ¿no? A niños, sobre todo niños y adolescentes, ¿no? Porque a mí me da la sensación que viven son las primeras generaciones 100% absolutamente nativos digitales, que controlan todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con el mundo digital y redes sociales mejor que sus padres y que sus abuelos, pero sobre todo mejor que sus profesores, ¿no? Y yo creo que no somos capaces los adultos de entrar en ese mundo, ¿no? Y no solo no queremos entrar, sino que miramos para otro lado, ¿no? Porque nos da miedo o no sabemos hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el impacto, ¿no? Luego hablaremos también del sexo, ¿no? De cómo se adentra, cómo empiezan a tener contacto con el sexo, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora mismo esa generación de jóvenes y niños, ¿no? De adolescentes y niños, mejor dicho? Claro. Lo primero es que yo tengo ya 50 y pico años, claro. me voy a ahorrar el pico. Entonces, siguiendo con una frase de Mad Men, que me encanta, en la que el jefe Sterling, creo que se llamaba, ¿no? El del pelo blanco, le dice a Don Draper, no sé si recordáis la serie, le dice a Don Draper, no te preocupes, cada generación está convencida que la siguiente acabará con el mundo. Eso, sí. Me encanta esa frase. Sí. Entonces yo ya estoy en la generación que está convencida que los que vienen detrás están fatal. Supongo que como nuestros padres estaban convencidos de que con nosotros el mundo se iba a acabar, ¿no? Claro, pero yo pienso una un poco contraria, que tú dices, todos los padres creen que su hijo, ¿a dónde va a llegar el mundo con los niños? Pero bueno, nunca pasa nada, ¿no? Nunca pasa nada, claro. Eso, hablando con un amigo mío, con Joaquín, que profesor de educación física, decía, eso es como los neandertales que vi hablando con un cromañón y dije, ¿que no sabía hacer fuego? ¿Que no sabéis despellejar? El mundo se va a acabar, ¿no? Claro. Fíjate dónde hemos avanzado. Entonces, entrando desde ahí, que yo soy de esa generación con lo que posiblemente esté completamente equivocado,
Pero desde luego la sensación que yo tengo, y creo que esta es bastante compartida, es que el tema de las pantallas se nos ha escapado por completo, ¿no? Y que se nos ha ido de las manos, las pantallas, las redes sociales, etcétera, y que el impacto que toda esta tecnología está teniendo en el desarrollo, en el desarrollo cognitivo de los niños, en la forma en la que procesan la información, y ya no te quiero decir en contenido, etcétera, es infinitamente mayor del que hubiésemos anticipado hace 10 o 15 años, ¿no? Es más, equivocamos totalmente el tiro. Hace 15 años, porque ya andábamos por ahí, nuestra gran preocupación eran los juegos violentos. Me acuerdo perfectamente. Estábamos obsesionados con los juegos violentos, convencidos de que íbamos a generar una generación de gente súper violenta, cosa que la estadística nos dice que es todo lo contrario. Efectivamente, sí. Todo lo contrario. O sea, y nos equivocamos el tiro totalmente. Y sin embargo, las redes sociales nos parecieron bien. Facebook nos pareció una cosa fantástica en su momento, ¿no? Ojo, tienen cosas positivas, no te dicen que no. Pero realmente lo que más influye, sabemos ahora mismo, son las redes sociales, ¿no? En el deterioro de la salud mental. El tema del porno no te quiero ni contar. Entonces, ¿cuál es mi sensación? Bueno, pues esto ha sido un error social y que tendremos que corregirlo. Pero que estamos perseverando en ese error. Estamos perseverando en ese error. Ya cada vez yo creo que hay más conciencia, cada vez se escucha más, ¿no? Australia está planteando ahora mismo prohibir. Aquí ya se habla explícitamente de prohibir de manera tajante las pantallas en los institutos, etcétera, y de alguna manera desdigitalizar la vida. ¿Vale? Como también ocurre, a veces los propios chavales se autorregulan. Ya hay grupos de chavales que piden, y además si tú hablas con ellos en un momento de tranquilidad, es frecuente que te digan que les gustaría desengancharse de las redes sociales. O sea, ellos y ellas mismas se dan cuenta del peso que esto está teniendo en su vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir insistiendo por ahí, de manera que, ojo, no que desaparezca, para nada. Así que... ¿Qué edad tope pondrías para acceder a un móvil? Si yo pudiese elegir, realmente, sí. 55. A ver, primero, sí, habría una edad bastante avanzada hasta la que tú no tendrías ni que tener un móvil, ¿no? Si seguimos... Pero hablamos de qué edad. Bueno, 14, 15, 16 años, fácil, ni siquiera acceso al móvil. Y a partir de ahí, bueno, un acceso, esto se habla tanto que es difícil, un acceso con educación, que normalmente es lo que nos falla constantemente, ¿no? Algo que te pueda dirigir hacia la cantidad de usos tremendamente beneficiosos que tiene el móvil, que bueno, no vamos a enumerarlos ahora, porque son un montón, y que reduzca todo el problema que estamos viendo, ¿no? Claro, porque ¿qué ocurre en una clase? Esto te lo he escuchado alguna vez. ¿Qué ocurre en una clase cuando de niño de 10, 11, 12 años cuando entra un móvil por primera vez? El más avanzado o el que tienen los padres más irresponsables, como queramos llamarlo. ¿Qué pasa cuando entra un móvil en una clase de niños? Bueno, sé por dónde quieren llevar. Bueno, un porcentaje alto de niños y niñas, si no recuerdo mal, estoy tirando memoria con lo que seguramente este dato esté mal porque yo tengo una edad avanzada, pero si yo no recuerdo mal, 1 de cada 2 niños y prácticamente 2 de cada 3 niñas, la primera vez que ven pornografía, la ven sin elegir verla, ¿vale? Porque un compañero o una compañera se la enseña o porque les salta en el dispositivo que tengan, ¿no? Entonces, esto es uno de los temas que nos preocupa, además de las redes sociales. El porno nos preocupa muchísimo por lo que supone de la relación entre géneros, por la violencia sexual en principio, ¿no? Que es aún más desastrosa que en la generación anterior, y ya tenemos los primeros datos que nos dicen que la satisfacción sexual está empezando a caer desde hace aproximadamente 5 o 10 años, cosa que hace 20 años, si nos lo cuentan, Manolo, ni nos lo creemos. Pero está cayendo porque el modelo, ¿no?, de sexualidad que ven o que aprenden o que ven sobre todo a través del porno exige, ¿no?, una serie de comportamientos que si los cuales no absurdos, lo llamamos, bueno, hay varias, depende de los autores, lo llaman de maneras distintas. La pornificación del deseo es una, de manera que todo tu deseo va a estar dirigido o va a estar educado, ¿no?, por esos vídeos que estás viendo, o también sexualidad performativa, ¿no?, en la que realmente es el modelo máquina, ¿no? Esto lo llamábamos hace 30 años en sexología el modelo máquina, que es tener una erección tremenda, estar sin tener un pene enorme, por supuesto todo es coito, quiero decir, hay 4 formas, durando muchísimo, las mujeres muy jadeantes. Un mundo irreal, ¿no? Absolutamente irreal, y lo que es peor, contraproducente, porque aleja
de cómo debería ser el sexo siempre, evidentemente, o casi siempre, y desde luego en las primeras fases, ¿no? Que es una especie de experimentación divertida en la que yo voy conociendo mi cuerpo, voy conociendo el cuerpo del otro, Claro, y voy viendo lo que me gusta, ¿no? Recuerdo un reportaje en el periódico que se tituló, lo hizo Ana Perebrián, y se tituló, creo que era Profesor Porno, el profesor porno, porque hemos dejado en manos del porno, ¿no?, la educación sexual, porque a pesar de todo, los padres seguimos sin hablar de sexo con los niños. Sí, educación sexual nunca hemos hecho, es la triste realidad. Hemos hecho educación para prevención de enfermedades y embarazos, pero esto no es educación sexual. Que, ojo, no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Sí. Pero educación sexual, que realmente de todas las variables importantes en tu vida, el sexo es una de ellas, y realmente no hacemos nada para decirte cómo desarrollar eso, ¿no? Y ahora se hace incluso menos que antes, bueno, porque hay oposición de ciertos grupos políticos y de ciertos padres que se niegan, y entonces al final lo que estamos haciendo es delegando la educación sexual en las redes porno, que es un absoluto disparate. Es como si decimos, mira, ya no hace falta el carnet de conducir, ahora la gente va a aprender a conducir viendo los vídeos de la Fórmula 1, ¿no? Entonces tú te ves una serie de vídeos y luego coge el coche. ¿Qué pasaría? Bueno, pues no lo podemos imaginar. Pues en el sexo estamos haciendo algo parecido, ¿no? La sexualidad, que nunca fue muy allá, yo diría que antes fuese fantástica, pero puede incluso que haya empeorado. Claro, pero ¿qué impacto va a tener eso? O que puede tener desde el punto de vista clínico, me refiero, ¿no? ¿Qué impacto va a tener en unos niños cuya educación sexual se basa precisamente, además, en modos mucho de dominación, en las mujeres, y sobre todo lo contra la estamos mujer? Viendo. Una parte es, primero, el sexo empieza a ser cada vez menos satisfactorio y hay cada vez más jóvenes que empiezan a restringir su sexualidad o empiezan a tener menos relaciones sexuales, ¿no? Porque, claro, intentas conseguir ese modelo, ni es satisfactorio, ni llegas, ni te apetece, que igual dentro de 15 años te apetecería, ¿eh? No digo que no, pero no en ese momento, porque tú estás muy lejos de estar ahí, tú no has llegado ahí, ¿no? Entonces, la satisfacción sexual está cayendo, lo vemos claramente, y la otra parte es la que tú dices, el porno no habla solo de sexo, habla de relaciones de género. Un porcentaje alto de porno es porno hetero, y el tipo de relación que vemos va mucho más allá de la sexualidad. Es como los hombres están tratando / usando a las mujeres. Estoy hablando del porno mayoritario, ¿no? Entonces, esto está condicionando muchísimo también las relaciones de género en la sexualidad y fuera de la sexualidad, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Y estamos viendo que está viendo lo que nuevamente hace 20 años ha sido impensable, o no, yo creo que ninguno de nosotros lo hubiese dicho, ¿no? Que en determinados aspectos está habiendo un retroceso en variables que creíamos que no se iba a retroceder. Cuando hay más empeño, ¿no? Y se están intentando poner más medios para lo contrario, ¿no? Para conseguir una mayor igualdad, hay un retroceso, ¿no? Hay un retroceso. Por eso coincide con también... Incluso con el control, ¿no?, de las parejas, ¿no?, de chavales que controlan a sus parejas. Coincide, ¿no?, con un aumento enorme de chavales que se sienten afines a grupos de ultraderecha, sobre todo chicos. Es una cosa abrumadora, ¿eh? Como esto siga, dentro de 10 años sabemos qué gobierno va a haber en prácticamente todos los países. Yo espero que no, que cambie, ¿no? ¿Pero por qué datos tenéis sobre eso? Bueno, en los grupos de jóvenes, las chicas todavía son más diversas y hay grupos de chicas que son feministas, que tienen una tendencia más centrista, más izquierdista. En los grupos de chicos, mayoritariamente, lo que vemos es personas afines a partidos de ultraderecha. Esto es lo que vemos. Sí, ¿no? Incluso en chicas jóvenes, ¿no? También hay, sí, en algún caso, un rechazo al modelo de feminismo, ¿no? Total, pero ya no solo al modelo de feminismo, sino un refugio en que yo creo que tiene que ver con lo que, en parte al menos, ¿no?, con lo que hablábamos antes también de la angustia, ¿no? Estos partidos extremos, del tipo que sean, que plantean soluciones simples a problemas complejos, son un gran refugio en tiempos de incertidumbre. Y eso también explicaría por qué tenemos tanta gente, bueno, igual me voy a condenar, pero comprando un discurso absurdo. No digo absurdo porque sea de izquierda o derecha, sino absurdo porque es una simplificación de la realidad. Que es lo que ocurre en los extremos. Yo cojo un problema complejísimo, lo simplifico y digo, esto se resuelve así, que además es mentira, ¿no? Quiero decir, lo estamos viendo con Trump, ¿no? Por distanciarnos un poco. O sea, plantea una serie de soluciones que son tan lejísimos de... Entonces vemos que todo esto está como confluyendo, ¿no? Tanto a nivel político global, a nivel de relaciones de género, además a nivel de relaciones sexuales, etcétera, 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 donde...
Se está sumando todo esto. Insisto, todo esto desde los viejunos que seguramente pensamos que los siguientes acabarán... ¿Y por qué cuesta tanto hablar de sexo, ¿no? Y siempre se habla, la mayoría de las veces que se habla es utilizando el humor, un poco, la broma, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Por qué sigue costando hablar de sexo? Uy, qué buena esa. Voy a tener que pensar. ¿Por qué se cuesta hablar tanto de sexo? Bueno, de entrada habría que pensar en algo cultural. Siempre ha sido algo escondido, de la intimidad, etcétera. Pecaminoso incluso. Pecaminoso. ¿No? Bueno, seguramente el sexo siempre ha sido un modo de control también, ¿no? O ha sido algo a controlar. Bueno, quizás también representa una fuerza difícil de controlar, ¿no? Entonces, en sociedades que han querido el control, seguramente el sexo es algo central. Y tiene que ver con el género también. El sexo ha sido una forma de controlar a las mujeres, en general, por parte de toda la sociedad, ¿no? Y eso ha llevado a que todo el sexo esté, pues evidentemente, en un sitio donde es vergonzoso, asqueroso. Bueno, no hace tanto, ¿no? Si nos vamos a los años 50, sí. El sexo, ¿no? La mujer virtuosa, poco menos que hacía el sexo por complacer a su marido, pero realmente la mujer virtuosa no tenía ni siquiera deseo, ¿no? Era un planteamiento, yo creo, mayoritario. Entonces, bueno, a partir de ahí hay esta gran dificultad para realmente intimar, y yo creo que hay además un miedo, en los padres siempre, un miedo totalmente infundado de que si yo hablo de sexualidad con mi hijo voy a acelerar cosas que si no, no van a ocurrir, ¿no? Y sabemos que esto es totalmente erróneo. Sabemos que los chavales que tienen una buena educación sexual generalmente acceden o igual o puede que un poco más tarde. ¿No crees que hay más incomodidad por parte de los padres, sí, incluso vergüenza o no saber hacerlo? Todo es correcto. Sí, ¿no? Todas las anteriores son correctas. Sí. Y además porque hay que empezar a hablar de sexo a una edad en la que cuesta muchísimo. Porque si tú no has hablado de sexo nada durante 10, 11, 12 años y de repente empiezas a hablar cuando el niño tiene 13, el que siente la terrible incomodidad es el niño, que te cortocircuita, ¿no? Que es lo que hagas en la mayoría de los casos. Muy bien, pues estamos llegando casi al final, porque hay otro tema, hago un pequeño paréntesis porque vamos a pasar a un aspecto mucho más complejo, ¿no? Que es el del suicidio, ¿no? Sobre todo entre adolescentes y joven, ¿no? Que ha aumentado, y además al principio se decía es que la pandemia ha agudizado, pero se ha demostrado, hay estudios que no es la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí para que haya ese nivel de suicidio que se esté incrementando, ¿no? Sea la primera causa, hay un estudio, creo que era de Carlos III, que decía que es la primera causa de muerte entre adolescentes. Y... Sí, no por enfermedad. No por enfermedad. Sí, ¿no? Sí. De muerte. ¿Qué está pasando? Magnífica pregunta. Nuevamente, yo creo que es un poco la tormenta perfecta, ¿no? Han empezado a confluir factores muy distintos. Por un lado, seguramente... Por un lado, la salud mental está empeorando, que esta es nuestra gran batalla, ¿no? Incógnita, además, ¿no? Batalla e incógnita, porque no era algo que hubiésemos previsto hace unos años, ¿no? Efectivamente, la pandemia pareció que era la causa, pero ahora entendemos que la pandemia lo que ha hecho es acelerar un proceso que ya venía y que va a seguir. No parece que se esté parando, ¿no? Los datos que tenían que ver exclusivamente con la pandemia empeoraron mucho y después han vuelto a tener una regresión a la media. Esto no ha tenido una regresión a la media, o sea que sigue yendo, ¿no? Entonces hay toda una serie de factores ahí que pueden estar influyendo. Todo lo que hemos estado hablando, la incertidumbre, posiblemente el cambio de los modelos educativos, hacia un modelo educativo más democrático, más positivo, pero también mucho más difícil de ejercer, con lo que seguramente también se cometen más fallos al ejercerlo, o sea, intentando hacerlo mejor. Y casi todos los especialistas están de acuerdo en señalar las pantallas. Las pantallas por el estereotipo que generan, ¿no? Es decir, por la ansiedad o la frustración que genera en muchas personas el no poderse adaptar a ese mundo, ¿no? O no cumplir sus perfiles, ¿no? Por un montón de cosas. Lo primero es porque la pantalla es adictiva, con lo que genera un patrón muy, muy adictivo de funcionamiento. Hace que se desarrollen menos habilidades de regulación emocional. De hecho, la pantalla es un gran regulador emocional de los jóvenes. Yo siempre digo a los padres, cuando regañas a tu hijo, ¿qué es lo primero que haces? Quita el móvil, el iPad. ¿No? Pero tú le regañas y él dice, vale, y coge el móvil. O sea, el móvil es un gran regulador del estado de ánimo. Es fascinante eso, ¿no? Entonces, realmente utilizan el móvil como regulador. Entonces, hay un factor adictivo
hay un factor de poco desarrollo seguramente de regulación emocional, y ahora tenemos este otro factor que tú hablabas que es fundamental, ¿no? Que son las redes sociales, la comparativa constante. En las redes sociales tú estás expuesto a que te pongan una nota constantemente. A que gustes y no gustes. Exactamente. A la sensación de que todos los demás le va genial. A que el FOMO, ¿no? El miedo a quedarte atrás se haya disparado. Y después genera algo que es el grupo social omnipresente, ¿vale? Y esto es una novedad, nuevamente, ¿no? Antes nosotros teníamos inevitablemente diferentes grupos. El grupo del barrio, el grupo del colegio, tus primos del fin de semana y mucho tiempo de no grupo. O sea, yo estaba de 5 a 7 en la calle y estaba con la gente del barrio. Ahora, de 7 hasta el día siguiente a las 5, yo no estaba con nadie. Estaba en mi casa y estaba solo, ¿no? Y después además en el colegio con otro grupo, y si los veranos me iba o los fines de semana me iba, grupos totalmente desconectados entre sí, de manera que incluso yo podía ser el tontito en el barrio y sin embargo ser prestigioso en otro sitio o ser el primo mayor, ¿no? Ahora vemos que no. Un único grupo, ¿no? Hay un único grupo omnipresente. El niño a las 12 de su casa, si tiene el móvil, está con su gente, ¿no? Recuerdo a mi hija cenando sola en casa, bueno, digamos, pero conectada en multicámara con todas las amigas, todas cenando en su casa, pero cenando juntas. Claro. Que era una especie de, ¿no? O viendo películas juntas. O nosotros fuimos hace unos años a Galicia y entonces cuando llegamos, mira, esto ya nos conocemos. ¿Cómo os conocéis? Bueno, porque nos hemos puesto a seguirnos hace unos días. Entonces, como sabían que se iban a encontrar, ya sabían tal y se estaban siguiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo veo tus redes, veo tus amigos, o sea, yo de repente estoy en tu grupo. Pero eso no es necesariamente malo. Ni negativo, ¿no? Bueno, sí. No es necesariamente malo, pero cuando ya se convierte en algo ubicuo, eternamente presente, de lo que tú no tienes escapatoria, entonces si tú, ya te digo, sufrías bullying en un entorno que era terrible, ahora no es en un entorno, es universal. Universal, y además todo el mundo se suma a eso, ¿no? Y todo el mundo valora, y todo el mundo opina, y todo el mundo... Entonces, esto está generando una presión terrible. Pero se habla poco. Incluso en el propio periódico somos convencidos de que hay que hablar y escribir sobre el suicidio con una serie de normas y de regulación, sí, de autorregulación, pero hay que hablar de la prevención y hay que hablar con una cierta cautela o con una cierta cabeza, porque sí que sabemos que también que en algunos casos puede incitar, sobre todo entre la gente joven, ¿eh? Pero bueno, evidentemente hay que hablar. Lo que no se puede es no hablar de ello y hacer como si no estuviese pasando, más cuando el problema se está disparando. Y además sabemos que afecta de forma diferencial, ¿eh? Está afectando, en primer lugar, el grupo más afectado es el grupo de jóvenes que se define como LGTBIQ+. Lo cual nuevamente es también, nadie lo hubiese pensado. En teoría estamos en una época en la que hay una mayor aceptación y lo que estamos viendo es que no, que realmente este grupo es el que más sufre a nivel de salud mental general. Seguido del grupo de chicas. Y después ya llega el grupo de chicas que no son LGTBIQ+, y después chicos que no lo son, ¿no? Y además hay un escalón grande entre chicas y chicos, ¿no? Volvemos a lo mismo, estábamos muy preocupados por los juegos de violencia o de fútbol que juegan más los chicos, y las redes sociales que tienen muchísimo más impacto en las chicas se nos habían pasado por alto, ¿no? Entonces aquí sí que parece que hay una relación no solo de pantalla, sino de redes sociales en particular, de todo esto que estamos hablando, de ese grupo del que tú nunca te desembarazas, ¿no? Y estás todo el rato en una época tan vulnerable de tu vida como la adolescencia, donde la opinión de los demás es, vamos, más importante que nunca antes, bajo escrutinio constante de los demás, ¿no? Entonces, una pequeña élite a la que le vaya bien estará bien, el resto de la mayoría lo está pagando caro, claro. Bueno, muchísimas gracias, Arun. Muchas gracias. Como siempre, y nada, hasta la próxima. Seguiremos investigando sobre todo esto de las relaciones personales. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.